Bueno, vamos a seguir mejor con un ejemplo más de una distribución de cargas, en este caso compuesta por un dipolo, en donde tenemos dos cargas del mismo valor absoluto, pero de distinto signo, ubicadas de manera fija en una región del espacio. Y lo que nos pide es calcular el potencial eléctrico en el punto A, que está ubicado entre las cargas, en el punto B, que está ubicado a un lado de las cargas, y en el punto C, que está ubicado en, digamos, equidistante de las dos cargas a una determinada distancia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el potencial eléctrico es una magnitud de tipo escalar, y por ello simplemente lo que vamos a hacer es calcular el potencial en cada uno de los puntos debido a cada una de las cargas, y simplemente realizar una suma algebraica de los potenciales eléctricos, con lo cual vamos a jugar un poco, como habíamos dicho, con el tema de los signos. Bien, entonces las ecuaciones que vamos a aplicar son las que habíamos estado viendo, en donde el potencial en el punto A va a ser la sumatoria del potencial en el punto A debido a la carga 1 y el potencial en el mismo punto debido a la carga 2, siendo R1 la distancia desde la carga 1 hasta el punto A y R2 la distancia desde la carga 2 hasta el punto A. Resolviendo en función de las distancias que nos dan en este esquema, nos queda que tenemos que en el punto A vamos a tener un potencial de 900 volts negativos. Y esto es lógico porque el punto A se encuentra más cercano a la carga negativa que a la carga positiva, lo cual es lógico que ese potencial va a tender a ser más negativo a medida que nos acerquemos más a la carga negativa, y va a tener menor valor absoluto a medida que nos vayamos alejando de la carga positiva. Si hacemos el mismo análisis para el punto B, vamos a tener en cuenta que la distancia, en este caso R1, va a ser la distancia desde Q1 hasta el punto B. En este caso, la distancia R2 para el punto B va a ser la distancia desde Q2 hasta el punto B. Como se ve, la distancia desde el punto B a Q1 es menor que la distancia hasta Q2, por lo tanto, el valor que obtenemos es de positivo y de mayor intensidad que respecto del el resultado que habíamos obtenido anteriormente, en donde había una suerte de cancelación entre ambos potenciales. Mientras que respecto del punto C, debido a que las distancias son exactamente iguales, y como dijimos, depende directamente de la distancia R1 y de la distancia R2, al ser estos iguales y al ser las cargas de signo opuesto, los potenciales son iguales en magnitud, pero de signo contrario, y por lo tanto el potencial en el punto C va a ser igual a cero. Esto mismo lo vamos a observar en cualquier lugar en donde el punto esté equidistante, de tal manera que si podríamos suponer que en el punto medio entre las dos cargas, o sea, cuando esté ubicado a 5 centímetros de cada uno, va a ocurrir lo mismo. Esto nos lleva a suponer que podríamos definir una serie de puntos, por ejemplo, una línea, en este caso, entre las dos cargas, en donde vamos a tener siempre la misma distancia las dos, por lo tanto, los potenciales en todos esos puntos van a ser igual a cero, y si esto en lugar de verlo en el plano lo viéramos en el espacio, tendríamos una superficie en donde el potencial va a tener siempre este valor de igual a cero, debido a que en esa superficie siempre, en cualquier lugar o cualquier par de puntos, tiene el mismo potencial que es igual a cero, vamos a
o llegamos a la conclusión de que tenemos una superficie del mismo potencial o superficie equipotencial. Esta misma suposición la podemos hacer exactamente para cualquier par de puntos perdón, para cualquier conjunto de puntos en el espacio, siempre y cuando estos tengan exactamente el mismo potencial. Vamos a poder definir en una determinada región del espacio superficies equipotenciales. La única, digamos, lo único que tenemos que tener en cuenta es que las distancias tienen que, o sea, los potenciales tienen que tener exactamente el mismo valor. Por ejemplo, imaginemos el ejemplo de la carga puntual que habíamos visto anteriormente. Supongamos que en este caso en particular solamente tenemos una de estas cargas, olvidémonos de la otra, siempre a la misma distancia r, independientemente en qué punto del espacio nos ubiquemos, siempre vamos a tener la misma intensidad o magnitud del campo eléctrico. Por lo tanto, vamos a tener exactamente la misma cantidad de energía potencial y obviamente vamos a tener el mismo potencial. Quiere decir que podríamos definir una serie de superficies equipotenciales en donde van a ser concéntricas, en forma esférica, concéntricas con la carga puntual, y van a ser de menor intensidad de potencial a medida que nos alejemos. Con lo cual, vamos a poder definir la diferencia de potencial entre dos superficies que estén ubicadas a una determinada distancia una de la otra. Lo otro importante de este ejercicio también a recalcar es que, como habíamos dicho, en realidad un potencial igual a cero no necesariamente está ubicado en el infinito. Como vemos acá, simplemente a una distancia finita y no muy lejana entre ambas cargas, tenemos un potencial igual a cero. Y esto tiene que ver porque la distribución de carga nos permite este tipo de distribución también de potenciales. Vamos a pasar entonces a el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo, en donde vamos a utilizar o vamos a determinar la energía potencial eléctrica de esta misma distribución de cargas. Bien, pero como sabemos, para poder hablar de energía potencial, ahí sí debemos conocer la interacción de las cargas con una carga de prueba. Ya no podemos hacerlo en función de la posición del espacio, ya que no hablamos de potencial, sino de energía potencial. Por lo tanto, vamos a utilizar una carga de 4 nanocoulomb de prueba, que se ubica entre los puntos A en el punto B y posteriormente en el punto C. Teniendo en cuenta que la energía potencial eléctrica es el valor de la carga por el potencial, utilizando los valores del ejemplo anterior, entonces simplemente lo que hacemos es aplicar esta expresión y obtenemos las distintas expresiones. Como vemos, la cantidad de energía en el punto A es negativa, ya que el potencial es negativo, la cantidad de energía en el punto B es positiva y obviamente, como no podría ser de otra manera, dado que el potencial es cero, la energía es cero. Con lo cual vemos la utilidad del potencial eléctrico porque nos da una idea de cómo va a ser esa distribución de energía debido a un arreglo de cargas en una región del espacio sin necesidad de conocer el valor de la carga o colocar una carga de prueba en esa región del espacio en particular. Bien. Obviamente que si esta carga la desplazáramos, por ejemplo, por la región o la superficie en donde el potencial es igual a cero, esta carga se podría mover libremente, ya que tampoco sobre ella se ejercería una fuerza eléctrica, pero no realizaríamos trabajo, ¿bien? Ya que no tenemos diferencia de potencial y definimos al trabajo como, o mejor dicho, la diferencia de potencial como el trabajo por unidad de carga unitaria. Si no tenemos diferencia de potencial, tampoco entonces tenemos un trabajo neto.
Y esto, el ejemplo este que vamos a ver ahora, es un poco lo que les comentaba anteriormente. En este caso, en lugar de tener una distribución de cargas, tenemos una carga puntual, pero ahora tenemos la particularidad que el campo eléctrico en los distintos puntos va a ir variando, tanto que nos movamos en una trayectoria arbitraria alrededor de la carga puntual, como si nos movemos, por ejemplo, en este caso, radialmente, alejándonos de la carga positiva desde el punto A al punto B. Entonces, como habíamos visto en el ejemplo anterior, ya sea que tomemos la trayectoria en cualquier posición o que la tomemos radialmente, lo único que importa es la distancia radial hasta el punto inicial y la distancia radial al punto final, o sea, la distancia en el punto inicial. En particular, vamos a hacer uso de otro de los conceptos que vimos, que vamos a ubicar en el punto B suficientemente alejado, o simplemente decimos que el potencial en el punto B es igual a cero. Cualquiera de las dos suposiciones es igual de válida, y para ello vamos a tratar de determinar el potencial en esta carga, a esta distancia A. Entonces, aplicando el concepto de diferencia de potencial, tenemos que el potencial es la integral de línea, en este caso, desde la posición inicial, que se encuentra a una distancia r, hasta el infinito, teniendo en cuenta la variabilidad de campo eléctrico y la distancia a la que nos ubicamos. El campo eléctrico está representado por esta expresión, que depende del medio, del valor de la carga y de la ubicación del punto, y este diferencial de longitud lo vamos a poner en función de un diferencial de radio, bien, que van a coincidir. Y vamos a expresar ese radio dividiéndolo, por un lado, en un vector unitario, que va a representar la dirección radial, y va a representar el sentido, en este caso positivo, que es alejándonos de la carga positiva, mientras que el valor de ese vector diferencial de radio va a estar dado por la distancia recorrida. Reemplazándolo en la ecuación, nos queda esta expresión, en donde, como el campo eléctrico también está ubicado radialmente, lo vamos a afectar de ese vector unitario del radio. El producto, por ser el vector unitario de radio por el mismo vector, el ángulo es 0, y como tienen valor unitario es igual a 1, con lo cual llegamos a esta expresión, y coincide con el concepto que habíamos dicho, que en realidad el potencial es una magnitud escalar. Resolviendo esa integral, que es una integral relativamente sencilla, nos queda que el potencial eléctrico es menos el resultado de la integral, ya que dijimos que era la diferencia del punto final menos el punto inicial. El punto final era en el infinito, era igual a 0, menos el punto inicial, y nos queda que el potencial, en este caso, es simplemente la expresión del potencial que habíamos obtenido, que habíamos visto para una carga puntual particular, en particular. Otro de los usos que podemos darle para el cálculo del potencial eléctrico es relacionarlo, por ejemplo, con movimiento de partículas. Estas tienen ciertas aplicaciones, como por ejemplo en simplemente los televisores o los osciloscopios de tubo de rayos catódicos, que son los televisores más antiguos, en donde el principio de funcionamiento consistía en acelerar una partícula cargada, en este caso electrones, hacia una pantalla que estaba pintada con un elemento como el fósforo. Este electrón, al estar desplazándose, trae una energía cinética, y al impactar en la pantalla transfería esa energía cinética, y el fósforo la devolvía en forma de una radiación observable para el ojo humano. Es el principio del funcionamiento del osciloscopio o el tubo de rayos catódicos que habíamos visto
anteriormente. Entonces vamos a suponer, en este caso, una partícula cuya masa es de 5 microgramos, que tiene una determinada cantidad de carga, en este caso es positiva, y parte desde el reposo, o sea que inicialmente va a estar detenida, y a través de una fuerza, en este caso una fuerza eléctrica, comienza a moverse y se va a mover en línea recta hasta un punto B. Lo que nos pide es determinar la rapidez que tiene esa partícula, o sea, la magnitud en ese punto en particular. Dicho de otra manera, no nos interesa tanto la dirección y el sentido, sí sabemos que se va a mover en línea recta, con lo cual no va a haber un cambio de dirección durante este movimiento, o sea que estamos en un caso de un movimiento rectilíneo. Eso ya nos está dando alguna pauta. Segundo, estamos considerando que parte del reposo, esto también es importante a la hora de resolver el ejercicio, y en particular lo que nos está pidiendo determinar es qué es lo que sucede, digamos, con esta partícula una vez que se haya movido. Entonces vamos a, como estamos hablando de energía potencial, podemos aplicar el principio de conservación de la energía, que nos dice que la energía total que tiene inicialmente va a ser exactamente igual a la energía total que tenemos al final del recorrido. Poniendo las energías potenciales en función del potencial eléctrico, tenemos que la energía potencial en el instante inicial es el valor de la carga por el potencial en el punto A, y la energía potencial final va a ser el valor del potencial en el punto B multiplicado por el valor de la carga. Por otro lado, dijimos que parte del reposo, con lo cual la energía cinética inicial, como depende de la magnitud de la rapidez, o de la rapidez o de la magnitud de la velocidad, es igual a 0. Y como se ha desplazado desde el punto del reposo hasta el punto B, va a adquirir para ello se tiene que mover y va a adquirir una determinada velocidad. Reemplazando la energía cinética inicial, la energía potencial inicial en la ecuación vista, y la energía cinética final y la energía potencial final en la expresión, quedamos que digamos, la expresión de la rapidez va a tener esta forma. Como son cargas puntuales, que es el esquema que nos da el ejercicio, y se va a desplazar desde el punto A hasta el punto B, aplicamos la ecuación de potencial sobre una carga de prueba, basándonos en la cantidad de energía, y utilizamos la expresión que habíamos visto anteriormente, reemplazando los valores numéricos, en donde tenemos que esta es la energía, el potencial en el punto A, aplicando el principio de superposición debido a la carga positiva de 3 nanocoulomb, y la energía potencial en el punto A debido a la carga negativa. Hacemos un análisis similar para el punto B, que se encuentra acá al final, y nos encontramos con que tenemos estos dos valores. La diferencia de potencial nos va a dar la cantidad de trabajo, en definitiva, que realizamos por unidad de carga, o en este caso 2700 volts, que era el valor que necesitamos para resolver la ecuación, con lo cual vemos que la rapidez final es de 46 metros por segundo.